Vamos a empezar ya con esta conferencia y, en primer lugar, a mí lo que me gustaría señalar justamente es que la India sigue siendo una gran desconocida, a pesar de su innegable despegue. Se trata de la cuarta potencia económica y militar y sorprende la falta de información y el vacío de conocimiento sobre el país más poblado del mundo. Ustedes ven aparecer a la China, a Brasil, a muchos países del mundo, pero la India, a pesar de la gran importancia, a pesar de ser el país más poblado del mundo y, como digo, militarmente también una potencia y económicamente sigue avanzando, tenemos muy poca información sobre ella. Normalmente solo aparece cuando hay catástrofes o cosas extrañas. Y parece como si la India fuese, como digo, una gran desconocida todavía ahora. El 20% de la humanidad pasa prácticamente desapercibida a nuestros ojos y ahora en estos momentos los goznes del planeta están girando para configurar un nuevo orden mundial. La verdad es que cuando di este título, India en la encrucijada, no imaginaba que, en cierta manera, todos íbamos a estar en la encrucijada con los cambios que hay en Estados Unidos. Pero es evidente que lo que está pasando ahora sitúa a la India en un panorama diferente. Por lo tanto, ¿dónde se situará India en la encrucijada actual? Hablaremos también de la geografía física, humana, el sistema de castas y mencionaremos la Constitución, importantísima para entender a la India moderna. En primer lugar, a mí me gustaría empezar revisando las imágenes que tenemos de la India, porque esto es muy importante. La India, al igual que China, forma parte del imaginario colectivo de la civilización occidental. ¿Por qué digo esto? Porque la India ya tenemos imágenes de la India que se remontan a la época de los griegos y a la época de los romanos. Y la India siempre ha estado allí, en cierta manera, detrás de Occidente, la conocemos y tenemos mucha literatura sobre ella. Y por lo tanto convendrá sacar el polvo a este baúl y despejar las telarañas de la costumbre que tejen imágenes heredadas sobre una realidad siempre cambiante. Y como digo que la India ocupa parte del imaginario occidental, lo primero que me gustaría señalar es que, a diferencia del Islam, la India no es el otro inmediato, no es el otro que está en la frontera y que nos amenaza y que hemos visto a veces como un enemigo y hemos tenido enfrentamiento a lo largo de la historia. No, la India es el otro remoto, siempre abierto a la tergiversación de la fantasía. Y vamos a ver ahora, y esto me interesa mucho, que la India era para los antiguos occidentales las dos imágenes más fuertes de la India en el mundo clásico occidental, especialmente el mundo griego, pero también el mundo romano, era que la India era un país de grandes riquezas y de grandes sabidurías. Esas eran las dos imágenes más importantes del mundo antiguo, riqueza y sabiduría. Como vemos, esto contrasta mucho con las imágenes actuales, porque las imágenes actuales más bien sería pobreza, subdesarrollo, aunque esto ya no es verdad, como lo acostumbraba a ser antes y no de la manera que lo era antes. Y la imagen de espiritualidad se sigue manteniendo, ¿de acuerdo? Esto es una imagen que continuamos, pero, y esto es importante, para mucha gente hoy en día la espiritualidad, la religiosidad, no es algo positivo, sino que se ve más bien como un atraso, se ve más bien como una vuelta a la superstición y a la fe en lugar de la ciencia. Por lo tanto, en el siglo XIX, y esto es muy importante, la imagen positiva que se tenía de la India en Occidente cambia. Y cambia para una imagen peyorativa. Pensemos que en ese momento es la época colonial. Pensemos también que hasta prácticamente a inicios del siglo XIX, la India, junto con China, son el 50% del PIB mundial. Ese PIB empieza a declinar hasta convertirse en muy poquito a principios de los años 70, cuando vuelve a subir de nuevo. Digo todo esto porque todavía en el siglo XVIII, en Francia, se representaban obras de teatro sobre el lujo indio, sobre el esplendor de las cortes mogolas, sobre el famoso lujo asiático que hemos oído tantas veces hablar. Por lo tanto, la imagen positiva que tiene Occidente prácticamente hasta el siglo XVIII de la India, riqueza,
y sabiduría, especialmente espiritualidad, queda completamente truncada, cambiada en el siglo XIX, cuando se cambia opulencia por pobreza. No es de extrañar, los ingleses acaban de diezmar la India, y eso es un tema muy interesante, cómo realmente Inglaterra esquilmó a la India de sus riquezas. Hay muchos libros al respecto que se pueden leer. Y esa pobreza y esa espiritualidad se convierte, pensemos que estamos en el siglo del positivismo, en el siglo del marxismo, en el siglo de la ciencia, esa espiritualidad se convierte, en cierta manera, en superstición. Y, por lo tanto, una imagen 100% peyorativa. Ahora bien, en el siglo XIX hay otra imagen de la India, positiva, que viene de los románticos. El siglo XVIII en Occidente fue el siglo de China. Occidente admiraba a China en el XVIII. Y en el XIX, con la aparición de los románticos, que criticaban el progreso desenfrenado, el materialismo y todo ese Occidente colonialista, imperialista que se venía, empezando con Rousseau y siguiendo con todos, aparece la imagen romántica de la India. Esta imagen romántica de la India viene de la mano de los orientalistas. Los orientalistas son los occidentales que viajaron a la India en el siglo XVIII y especialmente en el XIX y descubrieron toda la sabiduría de la India, especialmente la lingüística, pero también otras áreas, y crearon la imagen de Hermann Hesse de la India, la imagen de los yogis, la imagen de los marajás, de los elefantes, de los encantadores de serpientes, de los yogis medios desnudos, comedores de aire, etcétera, etcétera. De los tañedores de sitar, pavos reales en los jardines mogoles, y tenemos toda una imagen de una India romántica, especialmente basada en la antigua sabiduría, en el mundo del sánscrito, que los románticos, como dice, oponen al positivismo occidental y ponen un modelo espiritual no materialista ante el occidente materialista del siglo XIX. Esta imagen de los románticos del siglo XIX es una imagen elitista, porque solo se daba en los círculos intelectuales, en los círculos eruditos que estudiaban las ciencias indias, estudiaban la religión, la lingüística india, el sánscrito, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que esta imagen romántica de la India propia de los orientalistas del siglo XIX, en el siglo XX, cuando las clases medias occidentales adquieren un nivel adquisitivo mayor y un nivel educativo mayor, esta imagen romántica se extiende por Occidente. Y los herederos, especialmente, de esta imagen romántica de la India es el movimiento hippie de los años siguientes. Todos sabemos lo que hicieron los Beatles y la gran... Y, por lo tanto, llegamos, en cierta manera, al siglo XXI, especialmente en países como el nuestro, que no tiene un conocimiento quizás tan profundo de la India como lo tiene Inglaterra o como lo tiene incluso Alemania o Francia, llegamos a una situación muy polarizada, en donde una parte muy importante de la población tiene una imagen más bien peyorativa de la India, y una minoría tiene una imagen romántica e idealizada de la India. Y eso es lo que yo quería un poco empezar remarcando esto, que ambas imágenes evidentemente son falsas, que la India es mucho más compleja de todo esto y que deberíamos librarnos tanto de la imagen economicista, positivista y materialista de la India del siglo XIX como de la imagen romántica, excesivamente romántica y demasiado azucarada de los románticos también del siglo XIX. Pero sigamos, porque en realidad las imágenes de la India en Occidente son mucho más complejas y vamos a ver aquí brevemente, aquí tenemos las 6 imágenes que Occidente ha segregado de la India a lo largo de siglos. La primera, la India espiritual, la India de los gimnosofistas, la India que buscaba el mismo Alejandro Magno y los filósofos que lo acompañaban, la India de los ascetas desnudos, la India de los ascetas que se conquistaban a sí mismos antes que el mundo, y esto se lo dicen Alejandro, teóricamente, los sabios indios. Bien, por lo tanto, el mundo griego, la India espiritual, luego tenemos también la India exótica,
si leemos Heródoto y muchos otros autores, veremos que para los griegos la India era un sitio en donde había seres con caras de perro, seres con orejas como mantas, debían ser elefantes. Habían la historia muy conocida en el mundo griego de las hormigas gigantes de la India que excavaban el oro del desierto y lo llevaban a un sitio, y entonces los indios les robaban el oro a las hormigas. Unas historias realmente que no conocemos, pero para la India era tan rica que hasta las hormigas sacaban oro de la tierra. Tenemos también la historia de árboles que daban una lana de mejor calidad que las ovejas. Evidentemente se trataba del árbol del algodón, ahí sí que hay una base de esa maravilla. Y teníamos, como digo, muchas otras imágenes exóticas de la India. La India opulenta, ya la he explicado, mundo griego, hasta el siglo XVIII, esta imagen está vigente. La India del comerciante, la India de los comerciantes, de los hombres de negocios, esta empieza con los romanos. Pensemos que en el siglo I antes de Jesucristo había ya una comunidad de indios viviendo en Alejandría. Y el contacto entre el Mediterráneo y la India era mucho más estrecho de lo que fue luego en los siglos posteriores. No me puedo dar a entretener en esto. Y igualmente los romanos tenían emporios en el sur de la India. Tenían un par de emporios. Se descubrió esto hace aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que los romanos tenían sus puestos allí. Se han encontrado un montón de monedas romanas, ánforas, etc. Y todo eso está muy bien documentado. Muy bien documentado hasta cierto punto. Se tiene las relaciones entre la India y el mundo romano. Por ejemplo, ahora sabemos, si me preguntan ustedes cuál es la primera noticia entre España y la India, yo les puedo referir que es del siglo II antes de Jesucristo, cuando un embajador indio viajó hasta Tarragona, para recibir a Trajano, para ver y por lo tanto hay una gran conexión entre el mundo romano y el mundo indio, aunque esto hoy en día no lo sepamos. Plinio se quejaba del desequilibrio en la balanza comercial con India, porque India exportaba mucho más, los romanos compraban mucho más de lo que vendían a los indios. La quinta imagen es muy interesante, es una imagen olvidada que yo he rescatado varias veces, pero que ahora hay un libro, se acaba de publicar un libro llamado La Vía Dorada, se ha traducido al español, que dedica un capítulo a este tema. Y aquí España tiene mucho que ver en la imagen de la India del conocimiento. ¿Lo veis? Islam, España, Sicilia, pongo. Digo la India del conocimiento, no digo la India del espíritu, porque aquí nos referimos a conocimiento científico, nos referimos a matemáticas, astronomía, medicina, etcétera, etcétera. Y la importancia de España en la transmisión del conocimiento indio a Occidente se debe, evidentemente, a la presencia del Islam, al Andalus, porque los musulmanes empiezan ya, a partir especialmente del siglo IX y X, a traducir masivamente textos griegos, textos latinos y textos sánscritos a la lengua árabe. El primer cero dicen que se encuentra aquí en España, en el Escorial, el primer cero europeo, y la Escuela de Traductores de Toledo tradujo al-Khwarizmi, un matemático árabe, al-Khwarizmi, del cual viene la palabra guarismo, y al-Khwarizmi tradujo un libro indio que él tituló El método de contar de los indios, y a través de esto introdujo el sistema decimal en Europa. No fue solo España, porque Sicilia también fue importante, Italia también fue importante, pero España cumplió realmente una función muy importante en esa transmisión del saber indio a Europa. Esa transmisión del saber indio, como digo, desde el ajedrez hasta el sistema decimal, y evidentemente en medicina eran también muy buenos. Acabo de asistir a un congreso de medicina árabe en Fez, y se ha hablado mucho de la herencia india en la medicina árabe también, ¿no? porque todo esto, como digo, está documentado. Por lo tanto, la India del conocimiento es un capítulo importante y en el que nuestro país también
ha tenido protagonismo. Y finalmente pongo la última imagen, la India de la pobreza, que ya he comentado. Hoy en día, como digo, empiezan a haber, especialmente en los países anglosajones, unas imágenes diferentes. Aquí todavía la comunidad india no es muy grande, ¿no? Pero informáticos, ingenieros, médicos, científicos y técnicos en compañías occidentales, etc., ¿no? Y luego decir también la India del conocimiento, no sé si ustedes saben que hay los famosos Indian Institutes of Technology, son famosos en el mundo entero, incluso la India tiene, por su calidad en la formación de ingenieros, incluso India tiene estos institutos fuera de India en países diferentes. Bien, por lo tanto, pensemos en la India de una forma diferente, como un país como cualquier otro, no es un país exótico, es un país como todos, y una India emergente que apuesta muy fuerte por integrarse en este mundo moderno. Antes de continuar, a mí me gustaría, muy brevemente, he dicho justamente que la India, o sea, uno de los grandes problemas que tiene el mundo actual, y especialmente en países que han sido colonizados, como es el caso, no es nuestro caso, pues es el caso de la India, ¿no?, es cómo construir la modernidad en un país como la India. Lo tienen los árabes también este problema. Cómo construir el mundo moderno respetando la propia tradición. Ese es un problema que se vive muy intensamente. Pensemos que nosotros, los europeos, hemos construido la modernidad un poco contra nuestra propia tradición. Y lo sabemos, como lo he dicho antes. La ciencia moderna pone en jaque a la religión, pone en jaque a la tradición y creamos un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y ahora vemos cómo surgen cada vez movimientos políticos que quieren recuperar esa tradición no perdida, ¿no? Pero para un pueblo como la India, y China en ese sentido es muy diferente porque China escogió una idea moderna para adaptarse a la modernidad. Adaptó el marxismo y con esa visión marxista entró en el mundo moderno, para bien o para mal, y le va muy bien, evidentemente, a la China en estos momentos. Pero la India intenta cómo puede construir esa modernidad sin destruir su cultura milenaria. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y evidentemente no tiene una respuesta fácil. Pero yo simplemente, para mí, mi gran esperanza y lo que yo creo que puede aportar no solo la India, otras culturas no occidentales, es una manera de pensar no tan dicotómica, que no sea tan polarizada, que no tenga tantas dicotomías. Es decir, buscar realmente un puente, un vínculo entre tradición y modernidad, entre ciencia y religión, entre empirismo y creencia, realmente, ¿no? Y sobre todo, entre espiritualidad y materialismo. O sea, esta polarización, o estás a un lado o a otro, es muy poco indio, y yo creo que hay vías intermedias que pueden ayudarnos a salir de esta dicotomía. Bien, antes de continuar, me gustaría también decir que la India es uno de los países. He puesto todas las imágenes. Otra imagen de la India, que es real, en cierta manera, es como un país de contradicciones. Es un país que ha hecho de la contradicción una forma de vivir. Y encontramos contradicciones que en otro lugar del mundo no se aguantarían, pero allí se aguantan. Un ejemplo, la religión más iconoclasta del mundo, el Islam, que no soporta las imágenes, convive con la religión, el único gran politeísmo del mundo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante también. Es muy importante que sepamos entender que el hinduismo es el único politeísmo que queda en el mundo. No hay más politeísmos. Alguien podría decir, pero los politeísmos son un atraso. No, porque si no es una forma de religión como cualquier otra, hay monoteísmo dentro de... Pero que, más allá de las tres grandes religiones abrámicas, no queda ninguno, que son religiones monoteístas. Realmente la única religión que nos queda vestigio de un mundo politeísta es el hinduismo. Y, como digo, tiene visiones diferentes que la tradición abrahámica, que es monoteísta, y por lo tanto con una visión muy diferente de la realidad, ¿no? Por lo tanto, contradicciones. El país
Dicen, los indios les gusta decir que la India es la democracia más antigua del mundo, la más grande. Más antigua porque ellos, como los griegos, piensan que la democracia se inventó en la India. No es solo Grecia, nosotros estamos acostumbrados, pero todos sabemos que en la época del Buda habían dos formas de gobierno en la India, las monarquías y las repúblicas, o los sangha. Bien, pues en el país que se supone es un país democrático, y pensemos que la India es de los pocos países colonizados que ha aguantado la democracia ininterrumpidamente desde su independencia, es una democracia, pero bueno, los hijos siguen tocando los pies a sus padres cuando les saludan. Otra contradicción, los científicos indios. Pensamos que hay una legión de científicos indios, tienen más premios Nobel que nosotros, y es normal, he conocido a varios de ellos. Tú tienes un científico indio durante el día, tiene una racionalidad anglosajona en el laboratorio, y luego por la noche tiene visiones de la diosa, tiene visiones de los dioses. Y que dices, ¿cómo es posible esto? Este señor no, para nosotros esto es inconcebible. No puede ser un científico y tener visiones al mismo tiempo. Para ellos sí. Otra gran contradicción. Tenemos una especie de Silicon Valley en la India, en Bangalore, pero es que Bangalore, que envía satélites al espacio, pero es que a algunos cuantos kilómetros de Bangalore tienes todavía pueblos tribales que prácticamente no han llegado ni al Neolítico. Cada vez quedan menos, ¿eh? Pero tienes esa contradicción increíble, ¿no? Otra contradicción. Yo tenía, cuando estudiaba en la India, muchos amigos vegetarianos, ¿no? Brahmanes. Pero amigos vegetarianos, yo soy vegetariano también, pero amigos vegetarianos que me decían que apaleaban a los intocables porque entraban en sus fincas y cazaban conejos. Y eran muy crueles porque cazaban conejos, pero ellos apaleaban al intocable. Una gran contradicción entre un vegetariano que impone su vegetarianismo sobre otro. Bien. Y así podría continuar. Evidentemente, la contradicción rico y pobre hoy en día es casi universal, no es solo de la India. Otra contradicción es que en el país más religioso del mundo es un país que siempre se ha definido como país laico. Esto puede cambiar en el futuro, pero hoy por hoy es así. Bueno, he puesto aquí un mapa, simplemente indicatorio. Cuando hacemos estas conferencias, la gran duda del conferenciante es lo que sabe la gente, el conocimiento que tiene de la India. Esto no lo vamos ahora. El mapa que me interesa es el primer mito de la India es que es un país muy grande. La India tiene solo 3.300.000 kilómetros cuadrados, es decir, es solo 6 veces más grande que España. Y tiene 1.400 millones de habitantes. Aquí vemos la India puesta en Estados Unidos. En realidad, la India es 3 veces más pequeña que Estados Unidos. Y aquí sí que me interesa mucho este mapa, no sé si ustedes, porque aquí sí que podemos hacer una pequeña meditación sobre la India. Como ven, esto es el subcontinente indio. Antes evidentemente, ven la frontera de Pakistán, aquí, y de Bangladesh, estos países aquí. Pero lo primero que vemos, y que me interesa mucho destacar, es que geográficamente es un espacio perfecto, es un espacio contenido. ¿Ven? Piensen que a lo largo de su historia, tenemos aquí los Himalayas, a lo largo de la historia han habido, la mayor parte de las invasiones que han habido en la India han sido siempre por Occidente, a partir de 2 pasos. El paso de Khyber, que está aquí arriba, a ver si me sale esto. El paso del Khyber en Afganistán y el paso del Bolán aquí. Estas han sido las 2 vías de comunicación clásicas. Han entrado por aquí. Bueno, los primeros en entrar fueron la inmigración africana, 65.000 años atrás, que llegaron a la India. Luego, los siguientes en entrar, importantes para la configuración de la población india, por lo tanto, 65.000 años atrás, llegan la gente que sale de África, llegan a la India, cruzan la India y continúan el viaje hasta Australia. ¿De acuerdo? Esto es 65.000 años. El siguiente aporte importante, entonces, esos que llegan por aquí, ocupan toda la India, eliminan a los
a las otras especies de homínidos que no eran sapiens, como pasa en el resto del mundo. Y el siguiente momento que distinguimos importante es 7.000 años antes de Jesucristo. 7.000 años antes de Jesucristo hay una inmigración desde Irán a través justamente del paso de Bolán, y aquí empieza la agricultura en la India, ¿de acuerdo? 7.000 años atrás y luego se va 2.000, 3.000 años antes de Jesucristo hay una inmigración por aquí. Hay muy pocas por aquí, pero se produce una por aquí, y aquí son los pueblos austroasiáticos que llamamos adivasis, los primeros, que dicen que eran los primeros, ahora se sabe que no eran los primeros habitantes, pero esos son los adivasis que se encuentran en la India. Y luego la siguiente migración, que es importantísima, ocurre aproximadamente en el 1700 antes de Jesucristo, que es la emigración de los indoarios, los famosos indoarios que traen las lenguas indoeuropeas a la India, incluyendo una forma primitiva del sánscrito, ¿de acuerdo? Los descendientes de los iraníes que llegaron y que se instalaron y se mezclaron con la población constituyen el sustrato ahora dravídico más antiguo, porque eran de Elam, y Elam son los antepasados de los drávidas, y los que llegaron en el 1700, que principalmente eran hombres, no eran tanto mujeres, eran hombres, que fecundaban a miles de mujeres, realmente, porque eso sabemos que se produce durante las migraciones, y que pasan lo que hoy consideramos como más característico de la civilización india antigua, que es básicamente la religión del Rig Veda y la religión del Veda antiguo. Pero esto, por lo tanto, si vemos la montaña, pero a mí me interesa mucho porque este Himalaya que vemos aquí, esto es una fractura civilizacional. Yo siempre digo, y ahora que vivo en Fez lo veo, hay desde Fez hasta Bengala, y Bengala está por aquí, en Bangladesh. Es un espacio, en cierta manera, diferente, pero común, el sentido de la hospitalidad, el sentido de la amistad, el sentido del honor. Muchas cosas se parecen. Cuando llegamos al Himalaya, ahí hay la falla civilizacional que nos abre al mundo mongoloide, un mundo muy diferente del nuestro, ¿no? Por lo tanto, el Himalaya tiene una importancia muy importante, muy fundamental. Y la historia de la India, en cierta manera, los pueblos llegan, y cuando llegan aquí, siempre lo digo, se quedan estancados aquí. No pueden continuar, no pueden atravesar el Himalaya y irse al Tíbet. La Birmania, esas las montañas del Arakan, llenas de selvas, no pueden. Y entonces es una llegada continua de pueblos que traen sus influencias de fuera, digo, iraníes, indoarios, persas, árabes, escitas, hunos, griegos también, la lista es muy larga, todos ellos traen sus peculiaridades, y cuando llegan aquí, de cierta manera, se estancan aquí, y siempre digo que se cuece a fuego lento lo que han traído, y desarrollan poco a poco esas peculiaridades de la cultura india. Bien, solo me interesa destacar lo siguiente, 3 grandes zonas geográficas aquí. El Himalaya, que lo cierra, la cuenca indoganguética, aquí, y el Decán, que es la península. El Decán, que se forma hace aproximadamente 50 millones de años, cuando una parte del continente de Gondwana choca contra Asia, y el choque crea los Himalayas. Este choque se produce, como dice, hace aproximadamente 50 millones de años, ¿vale? Y el choque produce estos sinclinales. Estos son sinclinales, que quiere decir, básicamente, estas llanuras cóncavas, son pliegues cóncavos formados por la colisión de placas tectónicas. Aquí se rellena con sedimentos fluviales y marítimos de la época, y forma estos valles que son increíblemente fértiles. Pensemos que esto es quizás la llanura subtropical más grande del mundo. Increíblemente fértiles porque tienen
Aquí la arena es harina, diría él, la tierra es harina y produce cosechas, hasta 3 cosechas al año. Y esto es evidentemente lo que da la fuerza como un imperio en la antigüedad, estos valles fluviales enormes, ¿no? No me entretendré mucho más, pero vale la pena mucho hacer una reflexión sobre la geografía india y podríamos decir, solo una última observación. Delhi, como ven, aquí no es extraño que Delhi ya desde la época del Mahabharata haya sido la capital de la India. ¿Por qué? Porque ven, está, en cierta manera, en el vértice de los 2 grandes valles. Delhi te puede llevar a Lahore y al Valle del Indo y también al Valle del Ganges. Y una última observación para cerrar esto. Nos podríamos extender y es muy... Desde aquí tenemos el que haya estado en la India, este es Kanyakumari, el Cabo de la Virgen, un lugar de peregrinación en la India, donde se ve salir la salida y la puesta del sol. De aquí hacia el sur no hay tierra hasta la Antártida. Por eso los indios también reclaman parte de la Antártida. Pero digo esto para que nos hagamos un poco idea del aislamiento de este subcontinente tan especial. Bien, un poco de geografía era importante. Bueno, aquí tenemos, vamos a pasar, iremos rápido, no os quiero aburrir con cifras, pero es importante tener estas cifras. Yo, como digo, yo vengo dando esta conferencia desde hace 30 años. La empecé a dar en los años 90. Y claro, veo lo que decíamos en los años 90, en los años 2000, lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, ¿no? Y sobre todo lo que me impresiona mucho son los números. Yo cuando fui a la India por primera vez, en 1979, la India tenía 600 millones de habitantes, 680, ahora tiene 1.400. Y por lo tanto, el aumento. Venga, 1.400 millones, vemos que el 48,4% son mujeres y el 51,5% varones. Los grandes grupos humanos, indoario, lo que he dicho antes, en teoría, aunque no lo son, ¿no? Porque ahora estos son etiquetas más lingüísticas que étnicas, pero estos serían los descendientes, o los que hablan las lenguas descendientes de los indoarios. Dravídico, que serían los descendientes de los que hablaban las lenguas elamíticas de Irán, y otros. Lenguas, 456. Estos números son siempre complicados, esto según el etnólogo. Oficiales, 22. Clásicas, 10. Ahora la India está... hay 10 lenguas clásicas, llamadas clásicas en la India. De las 10, yo creo que solo hay 3 que realmente son clásicas según nuestros estándares, que son el sánscrito, el tamil y el pali. Digo según nuestros estándares porque estas son lenguas clásicas anterior a la era cristiana. Las otras 7 son lenguas clásicas, pero del primer milenio. ¿De acuerdo? Alfabetos más, familias lingüísticas, indoario, 78, dravídico, 19,6, sino-tibetano, austroasiático, 2,4. Alfabetos, más de 30 alfabetos vivos, 4 grandes castas, y aquí algunos números más sobre las proporciones de hindúes, 79 musulmanes, 14 cristianos, etc. Y esto es muy interesante, porque aquí muestra la formación de Europa y la formación de la India. Y como veis, cuento de 2 subcontinentes, ¿no? Es un poco el título de Dickens, A Tale of Two Cities, la historia de 2 ciudades, porque hay un paralelismo entre Europa y la India. Y este cuadro lo indica un poco. Aquí, y lo voy a ir rápido, aquí tenemos la India lingüística, lo que decía, el color verde claro son las lenguas indoarias. Supongo que todo el mundo más o menos sabe, ¿no? de que las lenguas indoeuropeas, que nuestras lenguas, las lenguas europeas y las lenguas indias, tienen un origen común, eso es a lo que nos referimos aquí. Y más abajo vemos en azul toda la India dravídica, la India que habla tamil y esas lenguas que finalmente vienen del reino de Elam. Aquí las tenemos, las principales. Bueno, vamos a ir rápidos también en esto. Edad de la población. Esto me ha parecido interesante. Y empecemos. De 0 a 14 años tienen un 24,5%. El porcentaje en rojo es el de España.
pensado que sería interesante comparar la India con España. Vemos que de 0 a 14 años 24,5%, en España un 13%, de 15 a 64 años un 68,7% de la población, en España un 66,1%, y la diferencia está evidentemente tanto en la parte más joven como en la parte mayor, ¿no? En la parte del medio es muy amplia y casi no se nota, pero más de 65 años en la India son un 6,8% y en España somos ya casi un 21%. Bueno, allí vemos la diferencia entre hombres y mujeres. Esta es la pirámide. Como vemos, la pirámide demográfica india empieza a adelgazarse en la base, porque ya las mujeres indias ya están un decimal por debajo de la tasa de reemplazo. Están a 2,0, nosotros estamos a 1,2, creo. Y ahí ya se piensa que a partir del 2060, como muchos de ustedes saben, la población mundial se espera que empiece a bajar. Si esta es la India, como vemos ya está tocada de abajo, esta es la nuestra, esta es la española. Muy diferente. Bueno, aquí lo que decía un poco antes, media de edad total, 29,8 años para las mujeres, 30,5 para los hombres, en total 29,1. Un dato importante de la India, y eso es entender, es que la población rural es todavía muy alta, y eso determina mucho la economía de un país. Todavía hay un 65% de población rural. Los porcentajes en rojo son España. Nosotros ya nos queda solo un 18%, cuando hace 50, 60 años éramos un 70%. Y aquí se ve muy bien todo el proceso de modernización. Nosotros somos ya el 80 y por 2, la India el 36. Y como decía, la fertilidad 2,03 y 1,12 nuestra. Esperanza de vida en total 68,2 años. Y el español es de 83,9. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande en la esperanza de vida entre España y la India. Bueno, aquí vamos a los datos económicos. Cuando decía hace un momento que como los que hemos dado esta conferencia durante muchos años, quizás lo más sorprendente, lo que más ha cambiado, evidentemente, la economía ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que cuando fui a la India a abrir el Instituto Cervantes, en el año 2007, el PIB indio, el PIB total, no el nominal, como ustedes saben, el nominal es un PIB ajustado, pero el PIB absoluto, el de los números reales, por decirlo de alguna manera, España todavía en el 2007 tenía un PIB superior al indio. ¿Se imaginan? Un país con 30 millones de habitantes tenía un PIB superior al indio en 2007. Ahora han pasado menos de 20 años. El PIB indio supera más de 3 veces el español. Y vemos el enorme cambio que ha habido en estos años. Pero quizás lo más sorprendente, y confieso que me cuesta un poco de creer todavía, es que según las estadísticas ya no hay pobreza extrema en la India. Estas son las estadísticas, acaban de salir unos artículos. Pobreza extrema quiere decir que la gente vive con menos de 2 euros al día, que es muy poco, ¿eh? Parece ser que esta pobreza, ahora las cifras las tenéis aquí. Vemos, 2006, 396, esto es pobreza extrema. Luego hay una pobreza de la clase media-baja, que son los que gastan 3,9 dólares al día en lugar de los 2, que también son pobres con esa cantidad, ¿no? Pero no son pobres de solemnidad como eran antes. En 2006, 396, 260, 148, 2024, 33 millones, muy poco para la India. Esto ha cambiado. Esto se ve en la India. En la India se ve realmente que el poder adquisitivo, yo lo viví, el gran cambio fue en los años 90, hubo un cambio realmente muy importante, hubo mucho desarrollo, lo explicaremos un poco más, pero esto es un cambio, evidentemente. La India tiene dinero ahora, no es un país, yo diría que no es un país pobre, es un país que tiene pobres todavía, evidentemente. Hemos visto y veremos, no sé, aquí tenemos la renta per cápita. La renta per cápita india es 2.696 dólares, contra la española, que son 35.000, ¿eh? Una diferencia todavía muy, muy grande. Pero ha habido una reducción real de la pobreza.
Aunque, como dicen los especialistas, esta reducción de la pobreza es un poco artificial, en el sentido de que hoy en día el gobierno indio, y son cifras ahora que tendría que revisar, son un poco de memoria, pero pensemos que hay 800 millones de indios que reciben comida prácticamente gratis. O sea, hay el cereal subsidiado, hay muchos alimentos que o son más baratos o se distribuyen gratuitamente, porque el PIB indio es tan grande hoy en día que el gobierno indio puede permitirse el lujo precisamente de combatir esa pobreza extrema mediante subvenciones del Estado. Y esto pasa hoy en día en la India. Estas subvenciones son muy grandes. Esto, evidentemente, hace que los números disminuyan, pero ¿hasta cuándo eso puede funcionar? El gran interrogante es que no deja de ser una forma un poco artificial de combatir la pobreza. Como vemos, está siempre por encima. Este año se espera que sea de un 6,6%. Ahí vemos el COVID, al final, el año del COVID, cómo cae, pero es un crecimiento. Pensemos que la India, prácticamente desde hace casi 20 años, especialmente desde 2015, entre las grandes economías es la que más crece, incluso más que China. Entre las grandes economías, las pequeñas pueden crecer más, ¿no? Esto es la esperanza de vida. Y esto es lo que decía hace un momento, la reducción de la pobreza. Ustedes, si ahora van a la India, estoy seguro que muchos de ustedes la visitan, les dirán, no lo vemos, no vemos esa reducción de pobreza, ¿no? Igual nos sorprenderá un poco, ¿no? Pero sí que está ahí. Antes los indios realmente eran muy, muy pobres. Y aquí tenemos un poco las zonas más pobres de la India. Como siempre, la cuenca ganguética y la parte tribal de la India también, que es esta de las montañas. Me gustaría ahora decir, para mí, cuáles son las 4 fortalezas de la India contemporánea. Y todos sabemos que las fortalezas son también debilidades cuando se llevan a un punto, ¿no? La primera, evidentemente, es la pluralidad de la India. India multicultural, multirreligiosa, multiétnica, acostumbrada a la diversidad, una diversidad que hoy en día está en peligro en muchos sitios. Pero la pluralidad tiene la cara oculta o la cara negativa, es el comunalismo. Comunalismo es una palabra que no existe en castellano, ¿de acuerdo? Es un anglicismo que utilizo, porque es una palabra sacada del inglés. Comunalismo existe en castellano, aunque no está en la Real Academia, pero comunalismo se entendía como una forma de propiedad comunal de la tierra o como una especie de gobierno de comunas federadas. Aquí, comunalismo quiere decir otra cosa totalmente diferente. Comunalismo quiere decir ese tipo de actitud en que tú das más importancia a tu comunidad que al resto. Entonces, comunalismo se expresa por la casta, tú puedes ser comunalista defendiendo tu casta, tu comunidad, por la religión, puedes ser comunalista definiendo tu religión, o por la etnia, por el separatismo también, porque también el separatismo ha sido un problema en la India contemporánea. Por lo tanto, ante esa pluralidad tenemos el problema del comunalismo y del fraccionamiento de la India en grupos que se opongan unos a ellos. La segunda fortaleza es la educación, el conocimiento. La India, como países como Corea, como China, Japón también, Japón igual menos, Corea mucho, el esfuerzo que hace la gente joven por estudiar no tiene parangón hoy en día en Occidente. En Corea el otro día veía exámenes de 9 horas. En India tienes realmente competiciones para igual 10.000 puestos de médico, tienes varios millones de personas compitiendo en oposiciones y uno de los problemas, al igual que en Corea, hay películas, son los suicidios de estudiantes por la presión familiar, ¿no? Por lo tanto, el indio, y esto se ve, tiene una pasión por el conocimiento. Está inscrito en la misma civilización india. Pero la cara negativa de eso es la baja calidad de la enseñanza. O sea, sí, hay escuelas de élite, como he dicho, los institutos de tecnología, pero la enseñanza pública es un desastre y al final tenemos miles y millones de gente mal preparada
el analfabetismo también existe y, por lo tanto, hay de nuevo la contradicción entre una sociedad con científicos de punta, con élites realmente muy potentes y una gran masa de jóvenes que no tienen realmente la cualificación necesaria. Esto es un problema, porque ¿de qué sirve tener tantos jóvenes si no están preparados? Y esto es un reto para la India, precisamente, preparar a la juventud para que pueda acceder a puestos de trabajo de calidad. Tercer, la democracia, lo que he dicho antes. Hay en la India una gran tradición de sociedad civil. Pensemos que muchas de las protestas que hoy en día pensamos que son, por ejemplo, la huelga de hambre, esto se inventa en la India. Las huelgas dicen que también nacieron en la India cuando las castas se unían para protestar por algo. Por ejemplo, la casta de los barrenderos, ¿no? Porque esto decidía protestar, entonces toda la casta de los barrenderos hacía huelga. Esto en la India tradicional. Y claro, como solo la casta de los barrenderos podía barrer, eso significaba una presión. Por lo tanto, hay muchas formas de protesta social, y recordemos la figura de Gandhi, el gherao, que es el rodear a alguien, que son típicas de la India y que tienen una gran antigüedad. Cuando la India tiene una sociedad civil muy activa. Tiene también un federalismo, tiene una constitución laica, que veremos, liberal e igualitaria, tiene libertad de expresión y tiene una gran tolerancia por el tema del LGTBI, ¿no? Tiene una gran... Las películas... Esto sorprende en una sociedad tradicional como es la India y, por lo tanto, esa tolerancia es una ventaja. La parte negativa es la desigualdad, la brecha social, que es muy importante, esa explotación que se da. Pensemos que todavía ahora el 90% de los trabajadores indios son informales, no están organizados. Y eso pues, permite realmente mucha explotación. El clientelismo, la corrupción, la criminalidad, lo que se llama la politización del crimen y la criminalización de la política, hay ahora menos que antes, pero en los años 90 había muchos criminales que llegaban a ser escogidos en el Parlamento indio por un tema, por un tema de mafias locales, ¿no? Por lo tanto, el culto al líder, muy importante, el control de los medios y de la narrativa. El cuarto punto es la población joven. Y he dicho que la parte negativa de la población joven, evidentemente, es la falta de educación, pero también la sobrepoblación, la escasez de recursos, la sobreexplotación del medio ambiente y la contaminación. Yo volví a la India, salí de la India del Cervantes en 2012 y volví en 2019, lo sabía, pero el estado de la India actual, especialmente en esta época del año, es espantoso, es realmente distópico. Y lo vamos a ver ahora mismo en un par de vídeos que he preparado, que estos días son noticia en la televisión india. New Delhi is unlikely to get much relief in the coming days. The Earth Science Ministry says the air quality will remain very poor. As a society, we should take this responsibility and see to it that we keep things under control. There were clear-cut orders, use green crackers, avoid crop burning. So if we can adhere to these things, I feel we would be doing a good service to the society. A study last year in the Lancet Planetary Health said over 3 million people in India died between 2009 and 2019 because of air pollution. The UN Agency for Children also warns that polluted air puts children at heightened risk of acute respiratory infections. Matilda Mutuatlaja, TRT. Esto que ven no son nubes, no es niebla, es humo. Y así se vive en el invierno en Delhi. Vamos a ver otro, porque realmente yo nunca había visto. China solucionó el problema, lo tenía muy agudo, pero parece que India, de momento, es uno de los grandes problemas. Y no es solo Delhi. Les aconsejo, ustedes afortunadamente no se han iniciado como yo en mirar cada día el nivel de contaminación y espero que nunca se tengan que iniciar a eso, pero realmente es todo el norte de la India, evidentemente Delhi es más, pero llega incluso a los Himalayas, a las zonas más lindantes con la llanura. Vamos a ver otro vídeo.
How do you solve a problem? Well, the first step is to acknowledge it. Do not downplay the problem, do not ignore it. Instead, accept the situation you're in. Unfortunately, Delhi is not doing that. I'm talking about our pollution problem. Let's look at the numbers first. At 4 a.m. today, Delhi's average air quality was 751. To put that in context, your ideal AQI, air quality index reading, should be under 100. That's the ideal. It was 751 this morning in Delhi. That's more than 7 times higher than normal. Yesterday, the highest was 531. The day before, it was 490. And before that, 602. These are hard, indisputable numbers. If you live in Delhi, it's like smoking 15 cigarettes a day. In a month, that's 453 cigarettes. And this is not a localized problem. The AQI is bad across the national capital. Near Jawaharlal Nehru Stadium, it's 435. Near ITO, it's 439, 440. Bueno, esta es la realidad, como digo, es realmente, realmente impresionante, ¿no? Y ahora me gustaría pasar a otro vídeo que es sobre la juventud, sobre el problema un poco de los millones de jóvenes, cómo se preparan en la India, y veremos aquí la India real tal cual es, para encontrar empleo. Pensemos que en estos momentos uno de los grandes miedos de la India, aparte de que vamos a ver cómo acaba la situación con Estados Unidos. Trump ha tenido, como sabemos, subidas y bajadas respecto a la India y ha estado cancelando los visados. Pensamos que la inmigración de científicos e informáticos indios a Estados Unidos es muy importante y no sabemos. Y hay una gran preocupación por eso y también por la llegada de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a dejar en el paro a millones de indios que son programadores. Entonces, y los programadores van a quedar seguramente obsoletos, cierto tipo de programadores. Vamos a ver, pues, en Bihar, en la India, como una ciudad de provincias, pero que muestra muy bien la juventud india, lo que se esfuerza en estudiar. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा क्यों है कि बिहार में नौकरी को लेकर जो बहस चल रही है, उसका दुनिया में नौकरी को लेकर चल रही बहस से कोई लेना देना नहीं। यह उस बिहार के लिए वाकई निराशाजनक है जिसके लाखों छात्र अपने दिन की शुरुआत नौकरी की चिंता से करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी से करते हैं। उस बिहार में नौकरी को लेकर इतनी खराब बहस क्यों हो रही है? पटना की जिस भी गली में कोचिंग सेंटर है, वहां जाकर देखिए, क्लास टूटने के बाद निकलते हुए और क्लास के लिए जाते हुए छात्रों की ऐसी भीड़ दिखेगी, पांव रखने की जगह नहीं। किसी सुपरहिट फिल्म के खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल के चारों तरफ जिस तरह भीड़ लग जाती है, वैसा ही मंजर आपको पटना की इन गलियों में दिखेगा। इतने मेहनती छात्र हैं बिहार के, लेकिन सिस्टम ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि ज्यादातर को फेल होना ही होना है। ऐसा हो नहीं सकता कि बिहार का युवा। Bueno, bastante impresionante, ¿no? La cantidad. Bien, sigamos. Esto es la primera página de la Constitución de la India. Como ven, es una constitución que tiene en cuenta básicamente la Revolución Francesa. Como todas vemos, libertad, igualdad, fraternidad, añaden justicia y la llaman República Soberana Democrática. Esto es lo del 49, ¿de acuerdo? En el 76 hubo una enmienda a la Constitución, un cambio en la Constitución, y añadieron 2 palabras. Lo vemos abajo en español. República Democrática Soberana se convirtió en República Democrática Secular Socialista Soberana. ¿De acuerdo? Ahora hay una gran discusión en la India para sacar socialista, igual para sacar secular también. Esto lo hizo Indira Gandhi en el 76 en una época de emergencia. Y también cambió los términos unidad de nación por unidad e integridad de la nación. Esto era por las amenazas separatistas que habían en el momento y para dar más cohesión. Aquí tenemos 2 tipos de nacionalismo indio. La primera fase
es la del 1885-1905, nombres que igual no les dicen nada, Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale. El primer tipo de nacionalismo indio era moderado, laico, no violento, colaboracionista y occidentalizante. Era muy moderado y buscaba el consenso con Inglaterra para conseguir, no la independencia, es una especie de autonomía india. Este nacionalismo no dio muchos resultados porque era, como digo, muy conservador. Y hay una segunda fase que es el nacionalismo asertivo, que como vemos es asertivo, confesional, porque es de matriz hindú sobre todo, es extremista, cree en la lucha armada, a diferencia del no violento, es revolucionario, quiere hacer grandes acciones, militante y tradicional, no quiere ser occidentalizante. Vemos aquí los grandes nombres, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai y Bipin Chandraka. Bien. El siguiente, la tercera fase, hemos visto que aquí habían dos fases. La moderada, los asertivos, llamados extremistas, pero yo le he cambiado por asertivo, porque no es... Y luego el movimiento gandhiano. Finalmente Gandhi, con la aparición de Gandhi, todo el nacionalismo indio queda monopolizado por el movimiento gandhiano. Y Gandhi lo que hace de las dos columnas, en realidad, saca cosas de las dos columnas. Porque si el nacionalismo moderado era tan moderado que no hacía nada, y el nacionalismo asertivo era tan violento que no le gustaba a Gandhi, él es asertivo porque Gandhi va realmente va a ser un militante de base, es laico porque no quiere un Estado confesional, es no violento, es revolucionario porque él realmente no quiere un pacto con los ingleses, no quiere que se vayan, es militante porque no para de hacer y es liberal, no es tradicional. Pero hay una cuarta fase, que es la que estamos ahora. Y esta cuarta fase es lo que se llama hindutva o hinduidad. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Tua es un sufijo, igual que tenemos hinduidad, igual que tenemos hispanidad, es el mismo sufijo indoeuropeo. En sánscrito es tua, en español es dat, y formamos hispanidad, españolidad, lo que queramos. Bien, esta cuarta fase empieza en 1922 y emulando la noción unitaria de los imperios islámicos y resintiendo su dominio, el pensamiento hindú moderno deseaba unir a la sociedad hindú, anulando las divisiones de casta, grupos lingüísticos y etnia. En 1925, Ed Gevar fundó Rashtriya Swayamsevak Sangh en Nagpur, como una organización cultural hindú de derechas, entregada a formar al ciudadano ideal de la nación hindú, fuerte, activo y disciplinado, libre de prejuicios de casta y siempre dispuesto a defender a un hinduismo en peligro. Yo no sé si ustedes conocen esta asociación, si han oído hablar de ella, pero es importantísima para entender la India actual. No podemos entender la India actual sin conocer estas siglas, que son siglas complicadas. Pensemos que este es un hinduismo militante de derechas que nace en oposición especialmente al Islam y al cristianismo, porque siente que el hinduismo está en peligro. Y por lo tanto es un hinduismo, como digo, muy fuerte. El heredero de Ekbar es este señor que se llama Savarkar, no sé si ustedes han oído este nombre, pero es un nombre que no se ha pronunciado en voz baja en la India durante muchos años y ahora se pronuncia en voz alta. Savarkar utilizó un término ya existente, hindutva, ya existía, para su ideología que describía a la India como un Hindu Rashtra, o una nación hindú. Esta ideología se ha convertido en la piedra angular de las agendas políticas y religiosas de los organismos nacionalistas hindúes modernos, como el Bharatiya Janata Party y el Vishva Hindu Parishad, ambos estrechamente asociados con el RSS. El RSS lidera el Sangh Parivar, la gran familia del nacionalismo hindú. Una de las reivindicaciones del hindutva es la implantación de un código civil común que no tenga en cuenta las excepciones de las que gozan los musulmanes. En las décadas que preceden a la independencia, al final quedan dos grandes nacionalismos, el hindutva de Savarkar y el nacionalismo no violento de Gandhi. Gandhi, con su extraordinario carisma,
prevalece. Y el Hindutva de Savarkar queda totalmente marginado, es marginal en el momento de la independencia. Y pensemos que el asesino de Gandhi, se dice, era un simpatizante de Savarkar, de este señor. Y por lo tanto, tras la muerte de Gandhi, esta organización RSS queda prohibida en la India. Queda prohibida porque se le dice que, aunque el RSS no tenía una responsabilidad política, porque no fueron ellos, fue un simpatizante, pero realmente se la prohíbe y, por lo tanto, en el momento de la independencia, este hinduismo de derechas es totalmente marginal en la India. Y lo que cuenta tras la independencia es el nacionalismo laico de Nehru, que viene representado por el Partido del Congreso. Mientras que el Hindutva viene representado por el Mahasangha y luego por el Bharatiya Janata Party, que es el partido que gobierna la India hoy en día. Y podemos entender simplemente la historia de la India moderna como la oscilación de un péndulo, que va del nacionalismo moderado de Gandhi al nacionalismo asertivo actual. Y este paso empieza ya con Indira Gandhi. Y se oficializa con la espectacular subida del Bharatiya Janata Party a mediados de los 80, hasta llegar al poder a finales de los 90. Y finalmente asentarse como partido hegemónico con la era Modi del actual primer ministro. Pero lo interesante es de que esta asociación RSS, que es una asociación cultural, aunque en el momento de la independencia es una organización marginal, hizo un trabajo en silencio durante prácticamente 70 años. Y como digo, es una organización cultural. Lo que empezó a hacer esta organización en los años 40 y 50 es mucho trabajo social en el mundo rural, imitando un poco el trabajo social de los misioneros cristianos, y realmente hizo mucho. Fue captando gente silenciosamente mediante sus programas y ahora realmente todo ese trabajo hecho en silencio ha acabado realmente germinando en lo que tenemos. Por lo tanto, para entender bien la política actual de la India hay que tener en presente que estos partidos de derecha no son simplemente partidos de derecha, son familias. Es Sangh Parivar. Tienes el partido político, tienes la asociación cultural, que es la que provee, la asociación cultural es la base, es la que provee la ideología, y es la que llega al pueblo, la que va a los pueblos, la que va a las ciudades, la que convence a la gente. Y luego, entonces, Y luego tienes también una serie de organizaciones paralelas que también hacen actividades culturales, sociales, tienes sindicatos de derecha, etc. Por lo tanto, es todo, no es un partido, es todo un movimiento, es toda una familia de partidos de derecha que están intentando, de cierta manera, cambiar un poco lo que era la India antes. Bueno, esta foto aquí, creo que uno lo conocéis muy bien, al otro seguramente no lo conocéis. Este es Gandhi y Savarkar, ¿de acuerdo? Ellos se conocían, pero nunca fueron amigos. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, un programa indio, Gandhi y Savarkar, Clash o Conversation, para que veáis que es un tema importante en la India actual. Esto es un libro que acaba de salir desde un amigo mío, pero es muy interesante porque Hindutva en Hind Swaraj. Hind Swaraj es el modelo de la India que propuso Gandhi y Hindutva es el modelo de Savarkar. Y lo que hace este señor es intentando decir que la India hoy en día lo que tiene que hacer realmente es encontrar un equilibrio entre los dos. Y este señor hay que encontrar un equilibrio y no oponer a Gandhi y Savarkar e intentar realmente encontrar ese equilibrio entre los dos. Aquí quería hacer un poco de historia de la India a través de sus primeros ministros. Aquí no están todos, están los más importantes, pero yo voy a señalar tres sobre todo. Nehru, el primero, 16 años. Indira Gandhi, que estuvo en un total de 11 más 4, casi 16 años. Rajiv Gandhi, el hijo. Y actualmente la era Modi. Modi ya es el segundo primer ministro que lleva más tiempo después de Nehru. Ha superado incluso a Indira Gandhi. Yo recuerdo que cuando yo vivía en la India en los años 90, se decía que las mayorías absolutas eran imposibles en la India, que ya nunca más habrían, esto lo conocemos también en otras partes, que ya nunca más habrían mayorías absolutas porque los partidos se fueron fragmentando.
Y habían partidos de castas bajas, partidos de castas altas y de todo tipo, ¿no? Regionales, locales. Y es imposible conseguir las grandes mayorías del Congreso que se conseguían en los años 60, 70 e incluso 80. Rajiv Gandhi consiguió una gran mayoría. Y de repente, yo recuerdo que estaba en Río de Janeiro, estaba en el Cervantes, cuando quedé sorprendidísimo cuando vi en las noticias que Narendra Modi había conseguido una mayoría absoluta, que era algo increíble, ¿no? ¿Cómo consiguió esa mayoría absoluta? Pues haciendo realmente un cambio de discurso y, como veremos el jueves, siendo capaz de captar las castas bajas. El 50% castas bajas intermedias, captar ese voto que era del Congreso. Narendra Modi lo pudo captar porque este primer ministro realmente es un primer ministro de origen bajo. No es un brahman como era Nehru. Como la mayoría de los primeros ministros han sido brahmanes en la India. Y este es un ministro de clase baja y ha sabido captar el voto de las clases bajas también. Bien, vamos a ir muy rápido y a acabar. Este es Nehru. Seguro que lo conocéis. Sabéis que Nehru era un gran primer ministro, era un líder mundial muy respetado, escritor, con una altura intelectual increíble, un gran liberal, un hombre muy elegante también. Aquí lo tenemos firmando la Constitución, aquí con Gandhi. Y aquí Nehru, ejemplo de elegancia, ¿de acuerdo? Lleva la chaqueta Nehru, que él incluso creó una moda Nehru, ¿no? Y aquí lo vemos con la rosa socialista también, y lo vemos aquí ya mostrado como un dechado de elegancia y como un modelo. Aquí lo tenemos. Y esto en la época, ahora ya no, esto no pasa, pero en la época anterior los niños se disfrazaban de Nehru, y aquí tenemos un niño Nehru y tenemos... ¿De acuerdo? Indira Gandhi, también la conocen ustedes, seguro. También era una líder muy icónica. No puedo extenderme ahora en sus logros y debilidades porque vamos a acabar ya ahora mismo. Esta es una foto, que nosotros tenemos una parecida con nuestra ministra también revisando el ejército. Pensemos que Indira Gandhi fue la segunda mujer al mando de un país. La primera fue Sirimavo Bandaranaike, que era de Sri Lanka. La segunda mujer fue en la India. Es curioso que en el Asia del Sur las mujeres llegan al primer ministro. Han llegado en la India, en Bangladesh, en Pakistán, en Sri Lanka. El motivo yo no creo que sea feminismo. Es más bien la importancia que dan en la India al linaje, a la familia, a la continuidad. Entonces la mujer hereda las cualidades del líder del marido y se convierte en primer ministro, ¿no? Pero Indira Gandhi, lo interesante de Indira Gandhi es que no fue su marido, su padre, el que le dio, o sea, el paso de Nehru a Indira Gandhi. Hubo un primer ministro entre medio. Indira Gandhi no llegó al poder porque su padre la metió allí, sino por méritos propios. Y eso es muy interesante. Por accidentes de la vida. Pensamos que hubo un primer ministro que solo duró 1 año y 216 días porque murió de un ataque de corazón cuando estaba en el ejercicio del poder. Por lo tanto, Indira se lo ganó. Pero sigamos con las fotos y vamos. Esta foto, una mujer revisando el ejército, pues realmente esto debe ser de los años 60. Realmente todo un icono. Aquí tenemos a Nehru, a Indira Gandhi. Vean, con el pelo corto, eso para la India en los años 60, ir con el pelo corto era todavía, incluso aquí era revolucionario. Este es Rajiv Gandhi, su hijo, que fue primer ministro, y este es Sanjay Gandhi, el hijo menor, que murió en un accidente de aviación. Sanjay Gandhi tenía que ser el heredero político de Indira Gandhi, pero como murió en el año 80, finalmente fue Rajiv Gandhi. Pensemos que Indira Gandhi fue asesinada en un atentado en el 84, un atentado suicida con bombas por un militante tamil, por un militante sikh. Y Rajiv Gandhi, ella no fue por el cinturón de bombas, perdón, ahora lo estaba mezclando, ella fue asesinada de un tiro
por un guardia sikh. Y Rajiv Gandhi fue asesinado también mediante un cinturón de bombas en el 90 por un militante del Frente de Liberación Tamil de Sri Lanka. Indira de joven con su padre, de más joven todavía y más jovencita. Aquí con Gandhi son fotos muy icónicas que quería mostrar. Indira fue, junto con Modi, yo diría que fue de los... y Nehru también fue un icono de la India, aunque se la criticaba por su estilo autoritario y centralista. Indira, a diferencia de Nehru, sí que puso a su hijo. Indira sí que empezó la dinastía Gandhi, la dinastía del Congreso, porque ella sí que puso a Rajiv, ¿no? Que ahora se ha roto por los cambios en la política. Rajiv Gandhi, su hijo, en la época Reagan, cuando él era primer ministro en la Casa Blanca. Y ahora vamos a ver 4 fotos más del actual primer ministro y acabar aquí. Evidentemente, son solo unas claves, habría mucho que decir de todo lo que ha pasado, ¿no? Y solo puedo dar el esqueleto de todo esto, pero espero que se queden con 4 ideas, sobre todo de los cambios que hay en la India. Aquí tenemos el primer ministro actual, Modi. Él también ha creado un estilo de vida, y esto ahora le llaman la chaqueta Modi. Igual que había la chaqueta Nehru, ahora tenemos la chaqueta Modi, ¿eh? Y también está creando todo un estilo y un poco sigue Aquí lo tenemos, una foto muy reciente de ahora con Putin, después de que Trump le pusiese una serie de tarifas, de impuestos, y él se fue. Aquí lo tenemos con Trump, no ahora, esto es en el año 2020, cuando Trump visitó la India. Son muy amigos, se parece ser, pero hoy en día tienen mucha tensión, evidentemente. Aquí lo tenemos en el mes de mayo, cuando India atacó a Pakistán, la operación Sindur, que aquí está él, se supone, dando las órdenes o dirigiéndose a su ejército. Modi, además, es una persona que tiene 1000 caras. O sea, y esto en la India se ve, lo veremos ahora, ¿eh? Porque Modi siempre intenta... ahora lo veremos. Por ejemplo, aquí está visitando una reserva de elefante en el sur de la India, pero aquí, por ejemplo, Modi está como un sikh. Ustedes saben, ¿no? Los sikhs, los que se cortan el pelo, y aquí está visitando a los sikhs y se viste como un sikh. Esto en la India es muy importante, porque realmente aquí lo veremos, aquí Modi otra vez, vestido de sikh afgano, de los sikhs que viven en Afganistán, porque este viene de Afganistán, es un sikh. ¿Ven? Aquí lo vemos vestido con los vestidos del Himalaya, porque está visitando una comunidad del Himalaya. Aquí lo vemos en Assam, visitando el noreste de la India. Hay muchos, ¿eh? Ustedes se pueden mirar, pueden buscar sombreros de Modi y les saldrá toda una colección. Aquí lo vemos en Rajasthan, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos en Nagaland, con las tribus, con los nagas, sus lanzas y flechas, y él aquí. Esto, evidentemente, lo aprecian mucho. Es una manera se puede llamar populista, pero realmente lo... Y aquí lo tenemos, esta es una foto muy icónica. Esto es cuando ganó las elecciones en 2014. Esta es su madre, que murió hace poco, con 100 años, tenía más de 100 años. Y aquí la familia... Modi nunca se casó, pero Modi, aunque se casase, nunca convivió con la mujer. La mujer la dejó medio abandonada y él se muestra como un personaje del Mahabharata, que es Bhima. O sea, el hecho de que él sea célibe, de que no esté casado y de que sea el primer ministro, esto en la India tiene mucho mérito, porque él se entiende que él renuncia a la familia para entregarse completamente a la nación y juega un poco... Hay el caso de Bhima en el Mahabharata, que no se casa y no tiene hijos por cuestiones sucesorias y se presenta como el gran abuelo de la India que se entrega a su... Por lo tanto, el celibato, un primer ministro célibe en la India, tiene un significado político también. Y esta foto, evidentemente, para los indios tiene mucho significado porque vemos a la madre como lo bendice, ¿no? Y esta es una imagen muy interesante
cuando Modi llegó al poder, una de las cosas que hizo, y esto es algo que es digno de admiración, porque solo lo han hecho Gandhi y Modi, coger la escoba y empezar a barrer. El jueves veremos por qué barrer es un problema en la India, ¿de acuerdo? ¿Por qué limpiar es un problema a veces? Es relacionado. Y cuando Gandhi empezó a hacer que la gente limpiase sus propios retretes, su mujer no quería, porque eso es impuro, lo veremos el jueves. Entonces, el hecho de que el primer ministro esté barriendo es un símbolo muy fuerte. Desgraciadamente, la campaña de Clean India no ha tenido mucho éxito, eso también hay que decirlo, ¿eh? No ha tenido nada de éxito, pero bueno, ahí está la intención. Y con esta otra, Samaptam, que en sánscrito quiere decir acabado. Muchas gracias.